El miedo, ese miedo de enfermarnos o que algún familiar de nosotros se enferme, también nos ha provocado ansiedad. La ansiedad porque no estamos claros de lo que va a pasar en el futuro. O sea, qué va a pasar con nuestras finanzas, qué va a pasar con nuestros estudios, nuestro trabajo. Todo eso nos crea ansiedad y también nos crea incertidumbre. Si tenemos hijos, pensar qué va a pasar con sus estudios, si estamos en la universidad, cómo vamos a terminar el semestre o el cuatrimestre. También la economía, qué vamos a comer mañana, o sea, no sabemos, eso nos crea incertidumbre. También nos crea rabia, enojo, frustración de no poder salir, de tener que estar usando una mascarilla cuando salimos. Eso nos crea estas emociones. También la tristeza. Nos causa tristeza el estar lejos de nuestras familias, de nuestros amigos, de no poderle darle un abrazo, de tener que usar la pantalla para verlo. Todo esto nos crea tristeza y también nos crea estrés. El tener que adaptarnos a esta nueva realidad, que ahora le llaman la covidianidad, o sea, como algo normal ya. Y también esto nos genera una preocupación que muchas veces ni nos deja dormir y lo que nos crea insomnio. Entonces, tal vez hemos experimentado alguna de esas o las hemos experimentado todas, pero quiero decirte que es algo normal que estemos experimentando eso, porque hay cosas que no podemos evitar. La pandemia no la podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es la manera en cómo manejamos nuestras emociones frente a ella. Y es por eso que vamos a aprender hoy un poco qué son las emociones. Desde que nosotros nacemos, tenemos lo primero que hacemos, lo primero que hace un bebé cuando nace, llora, ¿verdad? Entonces, ese lloro, ¿por qué llora? Porque quiere comunicar algo, algún dolor, o porque tiene hambre, o está cansado, o algo le incomoda. El bebé reacciona ante una situación. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones de nuestro organismo que nos permiten ponernos en alerta ante cualquier situación que implique peligro, amenaza, frustración, miedo, etc. Todo esto nos provoca. Una emoción es aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien. Y nuestras emociones tienen tres funciones. De acuerdo a algunos autores, las emociones desempeñan tres funciones principales. La primera es la función adaptativa. Esta nos permite y nos facilita nuestra supervivencia. Por ejemplo, el miedo nos permite huir. Si usted está caminando en la calle y encuentra un perro, ¿cuál es su reacción? Y si usted ve que ese perro se va a acercar, su reacción es el huir, porque usted se encuentra ante un peligro. El perro puede morderle, puede hacerle daño. Entonces, nuestra reacción es huir. Otra función es la función de motivación. En estas, las emociones nos invitan a hacer algo que es la base de la motivación. Por ejemplo, el miedo ante un examen nos motiva a estudiar, ¿verdad? También el miedo a engordar nos motiva a hacer ejercicio. De esto se trata esta motivación, esta función. Por último, la función social. En esta, las emociones nos sirven para comunicar a los demás cómo nos sentimos y qué intenciones tenemos. Bien, podemos comunicarlas, estas emociones, de manera verbal o no verbal.
Con nuestras expresiones faciales podemos expresar si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos alegres. También nuestro tono de voz. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo te sientes hoy? Uno dice bien, pero ese bien no es que está feliz o que está alegre. Ese tono de voz, esa forma de decir, bien, yo me siento bien, como que no convence mucho de que realmente esté bien. Entonces, para los que tengan lápiz, papel, me gustaría que en este momento tomen lápiz y tomen un papel y escriban en un minuto todas las emociones que ustedes conocen. Pueden pensar en todas las emociones que han sentido en estos últimos tiempos. Si no tiene lápiz y papel, puedes decirlo con los dedos, o sea, pensarlo y apuntarlo y apuntándolo en la mente. Y quiero que me digan, ¿cuántas emociones conocen? Un aproximado. En un minuto, vamos a ver. Lo pueden ir contando, cuántas emociones. No sé si el chat está activo o no. Parece que no, o sí. Si el chat está activo, ok. Sí, es activo. Ok, ya hay una persona que dijo 6. Vamos a ver. Muy bien, entonces otra persona dijo 5. Muy bien. Aproximadamente nosotros conocemos, se podría decir, un promedio de 15 a 20 emociones, pero se ha establecido de que son más de 250 emociones. Entonces, no la conocemos todas, ¿verdad? Pero en este momento yo voy a mencionar 3 que son de las principales que hemos experimentado durante esta cuarentena. Y una de ellas es el enojo. El enojo nos prepara el organismo para atacar. Nos ayuda a poner límites contra la invasión o la injusticia. Nos indica que algo nos está molestando. Cuando nosotros salimos a la calle, que vemos personas imprudentes que se pegan de uno cuidándose con su mascarilla y todo, y ve a esas personas que no se cuidan, que no se ponen mascarilla, eso crea en nosotros esta emoción del enojo muchas veces. También cuando el presidente dice, no, 15 días más de estado de emergencia, eso también nos crea un poco de enojo. O las filas en los bancos y también en los supermercados, que hay que hacer una fila afuera que le da la vuelta al parqueo. Todas estas cosas nos producen esa emoción del enojo. La otra emoción es la tristeza. La tristeza nos señala que estamos frente a un hecho doloroso, como una pérdida o un abandono. No sé quiénes de aquí ya han sufrido alguna pérdida, algún familiar se ha fallecido, ya sea del COVID o sea de otro tipo de enfermedad. Lo doloroso que es no poder hacer ese ritual o despedir a ese ser querido como nosotros queremos, sino que hemos tenido que adaptarnos a hacer otro tipo de despedida, que no es físicamente, sino por medio de tal vez una carta o por vía los familiares por videollamada. Nos ha tocado vivir esos tiempos ahora. Y la otra emoción que también se ha visto mucho en este tiempo es el miedo. Este nos pone en alerta de situaciones que pueden ser amenazantes y peligrosas. Como decía ahorita, el miedo a enfermarnos,
el miedo de que se enferme algún familiar y no poder estar con ellos, el miedo de que mueran por alguna otra enfermedad. Esto hace que ese miedo se convierta en algo incontrolable. Entonces, ¿cómo podemos identificar nuestras emociones? Ya que conocemos qué son las emociones, cuáles sus funciones y cuáles son las principales en estos tiempos, ahora vamos a ver cómo podemos identificarlas. Y la podemos identificar de tres maneras: atendiendo a nuestro cuerpo, atendiendo a nuestros pensamientos y atendiendo a nuestras conductas. Vamos a ver la primera parte, atendiendo a nuestro cuerpo. La mayoría de nosotros hemos experimentado síntomas físicos cuando sentimos una emoción. Por ejemplo, el enojo. El enojo nos lleva a que nuestro cuerpo aumente su temperatura, el corazón se acelere, los músculos se tensen, la respiración, comenzamos a respirar más rápido, nuestra voz cambia, los ojos se dilatan, sentimos como que se nos van a salir. Y hacemos movimientos rápidos y con mucha fuerza. También debemos atender nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan emociones. Si pensamos que obtendremos un buen resultado de algo que estemos haciendo, sentiremos emociones positivas. Y esto nos va a motivar a que podamos emprender acciones que nos encaminen a conseguirlo. Pero, sin embargo, si imaginamos un final catastrófico, es posible que nos sintamos tristes o incapaces y nos desmotivemos. Entonces, aquí yo voy a poner un ejemplo de dos pensamientos bajo una misma situación. Podemos pensar, estoy encerrado, no aguanto más. O podemos pensar, estoy a salvo, me cuido y cuido a los demás. Es una misma situación, pero con dos pensamientos distintos. Nosotros elegimos qué pensamos. Para poder identificar nuestras emociones, debemos atender también nuestra conducta. Aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos frente a la emoción? ¿Qué es lo que hacemos? Huimos, nos detenemos, lloramos, gritamos, reímos o atacamos. Todo va a depender de la emoción que generemos. Entonces, voy ahora a hablar sobre las pautas para manejar nuestras emociones. Y las resumí en 4 puntos. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestras emociones, saber definirlas, qué es lo que estamos sintiendo, ponerle un nombre. Luego debemos analizar las causas de esa emoción, descubrir y comprender qué es lo que causa esa dicha emoción, para así entonces poderla modificar, si la tenemos que modificar. Una vez que reconocemos y que analizamos la causa de la emoción, el siguiente paso es aceptarla y tomar el control. Todas las emociones son válidas, no hay emociones malas ni buenas, sino emociones desagradables y agradables, pero no hay de que una emoción mala, una emoción buena, no. Todas son necesarias para nosotros. Y por último, no tratar de eliminar o suprimir las emociones. Las emociones, como dije, hay que expresarla y expresarla de una manera asertiva, que el otro pueda también escuchar y entender esa emoción. Ahora, por último, la parte más importante, se podría decir, es cómo podemos sobrellevar el confinamiento.
Entonces, ustedes saben, muchos de nosotros vivimos con nuestros hijos o nuestros padres o con un hermano, pero siempre vivimos con alguien o pocas personas viven solo. Entonces, vamos a ver cómo podemos sobrellevar, ¿no?, este confinamiento con otras personas. Lo primero que debemos hacer es establecer rutinas diarias. Debemos tener tiempo para el teletrabajo, para los que están trabajando desde casa, los que ya empezaron a trabajar en sus oficinas, pues como quiera tienen que dividir su tiempo para decir, ok, me toca trabajar de tal hora a tal hora. Entonces, también sacar tiempo para la familia. Pueden ver una película o pueden hacer algún juego de mesa. Un tiempo de calidad con su familia. Un devocional, orar juntos y cantar. También sacar un tiempo de ocio. Un tiempo en que si usted quiere ver una película o jugar videojuegos. También el tiempo social, comunicarse con otros, hablar por teléfono o por videollamada. Y sobre todo, sacar tiempo para ejercitarse. Es muy importante ejercitarse en estos tiempos, porque el ejercicio hace que uno libere la tensión y también tenga más energía en el día y pueda rendir más. Otro de los puntos es mantener una buena alimentación. Es sumamente importante, porque ahora tal vez queremos hacer todas las recetas que vemos por internet, querer hacer este dulcito, pero es importante que mantengamos los horarios de nuestras comidas, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena y las meriendas. Y evitar los atracones innecesarios en la nevera. No excederse con dulces y alimentos procesados. Recuerden que ahora estamos quemando menos calorías, por tanto necesitamos menos carbohidratos. O sea, no estamos quemando lo mismo que quemábamos cuando salíamos a caminar. Entonces es necesario que tengamos ese equilibrio. Otro punto es cuidar nuestra higiene del sueño. Debemos mantener los horarios regulares. Dormir nuestras 7, 8 horas, dependiendo la persona, la edad. No abusar de las pantallas. Es preferible que por lo menos de 1 a 2 horas antes de acostarse, dejen los celulares, dejen la televisión, se desconecte del trabajo, de los estudios, de las noticias. Muchas veces nos llenamos de noticias, nos llenamos de todos esos problemas que están pasando por el mundo y los llevamos a la cama. Entonces, a la hora de dormir se nos hace difícil. Por eso debemos cuidar lo que vemos, debemos cuidar lo que escuchamos y debemos tomar el tiempo que lleva el dormir. Otro punto es cuidar la sobreinformación. Como dije, muchas veces nos llenamos de todas esas informaciones que aparecen en la televisión, la noticia, en la radio, en el periódico, y nos cargamos de todo eso. Entonces, esto hace que nos genere nosotros más ansiedad, más temor. Entonces, no es conveniente estar continuamente buscando y leyendo información. Y tenemos que cuidarnos mucho de las informaciones falsas que aparecen en el Internet. Informaciones de no fuentes oficiales. Debemos cuidarnos mucho hasta de compartirlo, porque esto puede crear pánico. Y debemos buscar siempre la información de fuentes válidas y confiables. Y por último, debemos mantenernos en conexión con los demás. Ya que tenemos distanciamiento social, pero
no quiere decir que no nos vamos a socializar con nuestras amistades o familiares. Existen muchas aplicaciones, muchos programas de videoconferencia que pueden utilizar. Hay muchas que hasta te permiten jugar y hasta ver una película junto por videoconferencia. Es bueno que podamos socializar por videollamadas y podemos hacer planes para cuando todo esto pase, nosotros hacernos esa idea de qué podemos hacer después que todo esto pase. Y por último ya le dejo esta frase que dice, no estamos encerrados en casa, estamos a salvo. Si pensamos que no estamos encerrados, sino que estamos a salvo, vamos a pasar un mejor confinamiento, una mejor cuarentena. Así que nada, si tienen preguntas, este es el momento de las preguntas. Voy a abrir los micrófonos. ¿O tú prefieres el chat? Bueno, como prefieran, algunos prefieren escribirlo. Bueno, vamos a abrir los micrófonos y los que no puedan, entonces por chat, ¿ok? Ahí Okay. están todos los micrófonos. Y ahí. Ellos no pueden presentar. Bueno, era mejor todos los micrófonos cerrados. El que quiera hablar, Ok, vamos a abrir el chat. ahora. Sí, yo pienso que... Ok. Ok. También, Eva, podemos hacer que el que quiera hablar, que lo pida por chat y se le habilita. Exactamente, que levante la manito por el chat. Levante la mano. Levante la manito por el chat y se le habilita. Okay. Si tienen alguna pregunta o quieren aportar algo, también pueden aportar. Veo que alguien escribió, eso da esperanza, el hacer planes y saber que saldremos pronto. Muy bien. Eso ayuda mucho, sí, hacer planes. También eso nos ayuda a estar más planificado y ser más productivo en el día, porque muchas veces no sabemos qué vamos a hacer y nos la pasamos acostados y no hacemos nada. En cambio, si tenemos un plan, una lista, por ejemplo, hoy me voy a levantar temprano a hacer ejercicio, después voy a organizar mi habitación, mi closet. Entonces, eso nos va a crear y nos va a hacer más productivo. Perla Rodríguez quiere decir algo. Vamos a abrirle el micrófono. Ok. Perla, intenta hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Perla Rodríguez. Conozco a mi colega Eva Barreiro. Te tengo una pregunta, Eva. Sí. Durante el confinamiento, nosotras hemos detectado mucha ansiedad en la población. Quisiera que por favor me ayudaras a saber cómo yo sé que yo tengo ansiedad y cómo yo puedo lidiar con ello. Muy buena pregunta, Perla. Muchas gracias. Bien, mire, durante este tiempo, lo que más llamadas hemos recibido es de personas que tienen ansiedad, que no pueden dormir, que se sienten síntomas físicos como taquicardia, pensamientos que le redundan mucho en la mente. Todo esto hace que esa ansiedad se aumente. Entonces, lo que hemos estado hablando de que debemos hacer actividad física, debemos cambiar nuestros pensamientos, si tenemos pensamientos negativos, cambiarlo por pensamientos positivos, pensar que todo esto es temporal y que podemos avanzar, pronto saldremos en bien después de todo esto. Y así podemos canalizar esa ansiedad que nos puede producir. ¿Alguien más? Alguien creo que preguntó algo. Albania quiere decir algo. Sí. Vamos a darle.
la oportunidad. Ella hizo la pregunta, está ahí Ah, en en el el chat. chat, ok, en el ¿Cómo chat. podemos acompañar a los envejecientes que han entrado en crisis de ansiedad por cómo por cómo le ha cambiado la vida? Bien, los envejecientes, la preocupación, la población más vulnerable son los envejecientes. Por tanto, son los más propensos a tener esa ansiedad, a no saber, tal vez ellos, los envejecientes siempre tienen como una rutina de ir tal vez al colmado o de ir a donde su familia, y muchos de ellos se encuentran solos, sin sus nietos o sus familiares, y han tenido que pasar esta cuarentena en soledad. Entonces, ella pregunta, ¿cómo podemos acompañarlo? Bien, es importante que nosotros hablemos con ellos, le ayudemos a hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio para ellos. También la técnica de relajación, que no lo mencioné, pero es muy importante, la técnica de respiración. No te lo puedo decir. Esto ayuda a la ansiedad. Sí, ahí acaban de poner respirar hasta 10 de atrás hacia adelante, nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro. También lo que podemos hacer es, por ejemplo, tener una mano en el pecho y una mano en el abdomen. Entonces, cuando vayamos a inhalar, vamos a inflar nuestro estómago. Nuestro pecho lo dejamos quieto. Lo que inflamos es el abdomen. Entonces, botamos el aire por la boca o por la nariz, como deseen. Eso también lo podemos hacer varias veces, eso ayuda muchísimo. ¿Qué otra pregunta tienen por aquí? Dice, ok, lo primero que tener en cuenta que es algo temporal y que en algún momento todo pasará. Así es, y estar plenamente confiados en Dios, en que confiados en Dios, eso nos ayudará mucho. Así es. Yo les recomiendo siempre tener un devocional familiar, que puedan cantar, poner música. La música ayuda mucho a relajarnos, tener un tiempo de oración. Todo eso nos ayuda. Alguien escribe, bueno, alguien dice, yo quiero aportar algo. Miguel Barreiro. No sé si él quiere hablarlo, si puede abrir el micrófono. Hola, ¿me escucha? Sí, Mira, tú estabas hablando concerniente a, mayormente, tú estás hablando de una persona en particular, excepto cuando tú dijiste que tenemos que hacer cosas en familia, ¿no verdad? Ok. sí. También uno tiene que aprender uno mismo a saber cuándo uno tiene ira, cuándo, porque muchas veces cuando uno está en esas situaciones, uno lo que puede hacer es dañar más la convivencia con la pareja y así mismo con los niños. Entonces, a lo que yo me refiero es que muy bien lo que tú dijiste, pero también tenemos que buscar nosotros mismos ver en nuestro interior qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, porque muchas veces la ira que tú tienes, quizás tu esposo vino de una manera a alegrarte el día, pero tú le hablas mal, pero tú tienes que aprender a sobrellevar eso. Porque acuérdate que estamos viviendo en vamos a decir, un confinamiento, que estamos trancados, no podemos salir. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que aprender, si uno sabe que uno le habló mal a una persona por problemas, como tú dijiste, que uno se siente encerrado, que la universidad, que cómo va a los colegios de los niños y eso es un estrés que llevan los padres, ¿no verdad? Claro, sí. Uno tiene que aprender uno mismo a sobrellevar eso, hablar con su pareja siempre, decir, mira, excúsame, lo que pasa es que está pasando esto. Y la pareja, como es su pareja, lo que tiene que hacer es simplemente, es entender, porque hay muchas parejas que son, vamos a decirlo en el argot popular, brutos, de que tú le dices algo y no te van a entender.
Entonces, tú tienes que hablar con la pareja mayormente, decir, mira, está pasando esto, ¿cómo podemos resolver esto? O sea, siempre hablar con la pareja para que puedan por lo menos sobrellevar el confinamiento que llevan y tratar de que no se convierta ese confinamiento, no se convierta en un infierno. Porque te voy a decir una cosa, hay algo popular que dice que uno duerme con el enemigo. Entonces, si uno está así, uno tiene que tratar de resolver las cosas siempre con su pareja. Así es. Algo que se me olvidó poner en la diapositiva también, en nuestra rutina diaria debemos sacar tiempo para nosotros, un tiempo personal, un tiempo en el que yo me siento a escribir o hacer algo que me guste. Ese tiempo es sumamente importante. Y para manejar las emociones debemos tener ese tiempo. Y si en un momento no nos sentimos cómodos con lo que estamos sintiendo, no, en ese momento no queremos expresarla y estamos frente a nuestra pareja o nuestros hijos, es bueno que nosotros saquemos un tiempo aparte, decir, ok, ahora no puedo hablar, déjame regular mi emoción, entonces luego entonces conversamos y hablamos. Es muy importante sacar un tiempo a solas con uno mismo. Bueno, alguien puso aquí la comunicación es primordial en las relaciones humanas. Así es, la comunicación es muy importante. Otra persona dijo, a mí me ha ayudado igual el no ver noticias, eso me generaba ansiedad y hasta síntomas uno sentía. Así es, cuando uno se llena de todas esas informaciones, al principio uno quería estar muy comunicado, muy informado de todo lo que estaba aconteciendo. Entonces llegó un momento que muchos nos llenamos de mucha ansiedad por toda la información, porque desconocíamos lo que estaba pasando. Pero ahora es bueno ya filtrar lo que vamos a escuchar y lo que vamos a ver. No querer escucharlo todo, sino solamente las informaciones importantes. Ok, alguien escribe, en estos tiempos, muchos de los trastornos han salido a flote, como una pandemia. Cuando una persona no sabe que padece de un trastorno, ¿cómo ayudarlo no siendo especialista en el área de salud? Bien, eso va a depender, porque, bueno, a ver si entiendo la pregunta. Hay que ver qué la persona está sintiendo, lo primero. ¿Desde cuándo lo está sintiendo? Si lo está sintiendo desde antes de la pandemia, o si lo había sentido antes de la pandemia y ahora en la pandemia se ha intensificado. Hay que evaluar todo eso para uno poder orientar a esa persona si tiene que ir a un especialista o saber exactamente qué le pasa. Yo tengo un aporte, Eva. Ok, sí. En cuanto a esos pacientes, por ejemplo, hay pacientes que normalmente utilizan medicamentos para trastornos específicos y muchos de ellos abandonan el tratamiento y entonces comienzan a presentar esos trastornos o sea, propios de su enfermedad. Entonces es importante que la familia vigilen, estén vigilando a esos pacientes que tienen trastornos psiquiátricos y que en este tiempo de confinamiento, estar en la casa encerrados, aumentan esos trastornos. Entonces es muy importante esto porque, o sea, debemos vigilar, debemos estar atentos en nuestros hogares cuando tenemos pacientes de ese tipo. En ese caso, entonces comunicarnos con el especialista que es en este caso psiquiatra. Y, por ejemplo, en este tiempo de confinamiento, como mismo lo comentaba grupos de apoyo, salen a flote muchísimos trastornos. Hay pacientes que vienen con el trastorno y que justamente en este tiempo entonces comienzan a aflorar aún más estos trastornos. Entonces es el momento de tú acudir a un especialista, comunicarte con Eva o cualquier otro psicólogo, y en el caso de que no sea, amerite entonces ya pasar a psiquiatría, entonces ya eso lo determinará psicología. O sea que lo ideal es comunicarse con un especialista.
En el caso de que veamos cosas que no están, o sea, que veamos iras incontrolables, que el paciente, a pesar de que o sea, a pesar de que tú le digas tienes que controlar, que tome todas esas medidas y aún así sigue con ira, bueno, hay que buscar ayuda a un especialista. Que me aporte. Muy bien. Alguien pregunta, ¿cómo puedo lidiar con la ansiedad que me genera el entorno al trabajo, el retorno al trabajo? Porque he guardado la cuarentena, pero no sé cómo la han manejado mis compañeros de trabajo. Bien, la mejor manera es uno mismo sentirse seguro. Si uno sabe que está cumpliendo con el protocolo, si se está cuidando, si está poniendo mascarilla, uno es, o sea, es más, menos propenso de uno poderse contagiar. Entonces, es importante que nosotros evaluemos cómo nos sentimos. Tal vez es normal que podamos sentir un poco de ansiedad, porque ahora nos vamos a enfrentar con nuestros compañeros que tal vez no se han cuidado como nosotros lo hemos hecho. Pero es importante que usted sea la persona que siga con el protocolo de cuidado, limpieza, todo. Entonces, alguien dice, ese se ha vuelto un tema muy delicado. Creo que lo mejor es evitar llegar al pánico. Así es. Poner siempre las manos en el Señor, o sea, que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Y confiando de que si nos contagiamos, pues el Señor va a mandar la sanidad a nuestro cuerpo, o los especialistas nos van a ayudar a sobrellevar esta enfermedad. Así que, ¿tienen otra pregunta o algún comentario? Hola, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí. Sí, con relación al trabajo, como pasa con todo, incluyendo, por ejemplo, cuando tú vas a buscar un trabajo nuevo, hay quienes piensan que todo va a salir bien y hay quienes piensan que todo va a salir mal. Y así como piensan, muchas veces se da. Claro, pues no es una regla, pero lo mejor es pensar positivo, ¿verdad? Y con una actitud positiva, no imaginarse, no agregar, no fantasear con cosas que puedan suceder, porque obviamente entonces vas a llegar estresado y es como muchas veces pasa, que te van a hablar de algo y ya por la historia que hay en tu mente, por la ciencia ficción que hay en tu mente, tú llegas a una reacción que pareciera como que ya ha habido un problema. Entonces lo mejor es llegar a tu trabajo y de camino pensar en que todo va a estar bien. Así es. Es una técnica muy simple, pero hay que hacerse ejercicio porque es importante. Así es. El ejemplo que yo puse era la misma situación. Los dos, uno está encerrado ahora mismo, pero uno pensó, hoy estoy encerrado, me voy a morir. Y el otro Exacto. pensamiento fue, no, yo estoy a salvo en mi casa, me estoy cuidando y estoy cuidando a los demás. Ahí vemos dos pensamientos y una misma situación. O sea, debemos evaluar qué estamos pensando. Ese pensamiento debemos, si queremos, lo podemos escribir y vemos cómo podemos cambiar ese pensamiento a un pensamiento positivo. Si me siento mal, ¿cómo hacer que me sienta bien? Y así. Alguien escribió, muchos comentarios ahí. A mí me ha ayudado a leer la Biblia, comunicarme con mis amigos, predicarle la palabra de Dios, saber cómo están y apoyarlos en momentos difíciles. Y algo muy importante, muchas veces nosotros esperamos que el otro nos llame, pero muchas veces nosotros mismos que necesitamos hablar, necesitamos desahogarnos, no esperemos que el otro nos llame, si podemos nosotros llamarlo, tal vez la otra persona está pasando por un momento más difícil, tal vez perdió su trabajo, tal vez no tiene que comer, que darle a sus hijos. Es bueno que nosotros
podamos brindarle de nuestro apoyo a aquellas personas que sabemos que no la están pasando bien. Entonces, debemos ser empáticos en ese sentido. Bien dice el juego de la mente. Nuestra mente es el motor. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo, una pregunta? No sé qué tiempo nos queda. Hola, Sí. quiero decir algo. Con referente a la situación del trabajo, que muchas veces nosotros no damos mucha mente cuando uno va al trabajo, pero quiero decirle algo a todos. En mi opinión, vamos a suponer, debemos estar confiados plenamente en todo momento, porque vamos a suponer, cuando nosotros estamos en la casa, nos cuidamos y tomamos medidas de seguridad, pero cuando uno sale a la calle, ya sea al supermercado, sea a una farmacia, al banco, a cualquier diligencia, uno está propingo a enfermarse o infectarse, contagiarse en cualquier lugar. Entonces, eso no quita que si tú trabajas, lo mismo que tú tienes que hacer es tomar tu medida de seguridad, porque vamos a suponer, yo he tenido familiares y he tenido personas que se han infectado con el virus. Vamos a suponer, si tú no tienes un problema de salud o una condición de salud, tú no te vas a morir de eso. El problema es que uno no sabe cuándo realmente uno está enfermo. Hay muchas personas que tú la ves muy normales, que no están enfermos en la calle, pero realmente están enfermos, pero simplemente no lo saben. Es decir, que uno tiene que tomar las medidas de seguridad. Entonces, el de que hecho que tú estés en tu casa o estés en el trabajo, debemos de confiar siempre en Dios, porque es algo que se puede dar en cualquier tiempo determinado. Uno no sabe cuándo uno se va a enfermar o no se va a enfermar. Vamos a poner, en el caso de mi familia y amistades que he tenido que se han infectado, vamos a poner, mi hermano, la esposa de mi hermano en Nueva York, ella se infectó y en la casa vivían 7 personas y la única que se infectó fue ella. Incluso mi hermano dormía con ella y no se infectó. Es decir, uno tiene que tratar de mantener sus defensas altas, el sistema inmunológico alto y tratar de tomar las medidas de seguridad, pero no vivir con ese pánico, porque muchas veces el pánico enferma más que el mismo virus. Esa es mi opinión. Así es. Muchas veces sí, el miedo hace que sintamos los mismos síntomas del coronavirus. O sea, nos puede dar la falta de la respiración, el corazón, acelerarnos. Todo eso puede causarnos el pánico y la ansiedad. Por eso es bueno saber manejarlo. Y alguien dice, como todos los miedos, debemos de enfrentar la situación prestando mayor atención a higienización personal y los protocolos de seguridad establecidos. Así es, el miedo es la peor enfermedad. Otra persona dice, cuando tenemos esos malos pensamientos, debemos orar, pedirle a Dios que cambie ese pensamiento por uno positivo. Así es. Cambiar nuestros pensamientos por pensamientos positivos. Yo quiero decir algo. Sí. Bien, ustedes saben, hermano, que estamos casi en elecciones. Ya para el 5 de julio estaríamos cada persona, ¿verdad?, que considere o quiera hacerlo, votando por el candidato de nuestra preferencia. Entonces, hermanos, debemos también, aparte de que no debemos de consumir noticias negativas, hay noticias también que son exageradas o quizás no son de todo cierto, como para traer tranquilidad a la población, y a veces los números no se muestran como para que uno sienta la tranquilidad de que todo está mejorando. Yo recomendaría que, aunque ustedes vean o todos veamos que todo está bien de aquí a las elecciones, que continuemos con las precauciones. Recuerden, hermano, que hay muchas personas que están contendiendo para obtener el poder en este país. Y lo segundo que yo quería aportar era que cuando termine la desescalada total de todos los comercios en el país, mucha gente se va a desbocar a los cines, a los centros de diversiones, a los resorts, a las playas, a los ríos. Yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero yo recomendaría que se esperen un momentico a que se pase esa fiebre
de que todo el mundo quiere coger para una playa, quiere coger para un cine, para un centro de diversión, porque no sabemos cuáles serían focos de contaminación. Cuanto a eso será todo. Así es, debemos tomar de ejemplo esos países que ya han superado lo que es el coronavirus, qué medidas ellos han tomado. Eso tenemos esa ventaja nosotros, que podemos fijarnos qué medidas ellos tomaron para poder tener su vida normal. ¿Alguien, Miguel Barreiro, quiere agregar algo? Hello. Sí. ¿Me escucha? Agregando lo que dice el señor CCR, tenemos que aprender primero algo. El coronavirus es como, ¿ustedes se acuerdan cuando nos daban, cuando uno era chiquito, uno nos daba viruela, varicela y todas esas cosas? El coronavirus se va a convertir en eso mismo. Vamos a tener que convivir con ello. ¿Por qué? Porque incluso se están creando supuestamente vacunas que lo que hará es simplemente es como quitarla o sea, pero siempre va a estar. El coronavirus siempre va a estar y por eso es que nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos. Como dijo el señor CCR, uno tiene que mantenerse cuidándose siempre. Acuérdense que hay muchos países más desarrollados que nosotros, que todavía empezaron primero que nosotros con la pandemia. Nosotros empezamos 2 meses después o 3 meses después y todavía tienen focos. Entonces, ¿cómo va a ser que en un país pobre como el nosotros, país tercermundista, va a pasar de que supuestamente va a pasar todo antes de las elecciones? Eso no es verdad. Entonces, esto va a ser un problema que vamos a durar el año entero con lo mismo. Lo único que uno tiene que aprender es a cuidarse. Así es. Eva, entonces vamos a darlo por terminado. Yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno. Si tiene algo más que agregar. Y dar las gracias a todos los que estuvieron ahí. Veo que mi familia estaba apoyándome también. Y pronto estaré dando otras charlas con otros temas. Ustedes saben, yo me enfoco más en el área infantil, así que el próximo tema que voy a estar trabajando es con los niños en cuarentena. Así que eso va a estar muy interesante y me gustaría que todos puedan participar también. Así que nada, estamos a la orden. Ya Sikri le dijo dónde estoy elaborando. Así que nada. Sí, muchas bendiciones, Eva. Muchas gracias. Excelentes informaciones. Gracias a todos por acompañarnos en esta hora. Creemos que sean bendecidos grandemente. Yo sé que hay muchos hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración, hay otros más de otras iglesias, también tenemos algunos CDI que invitamos. Le damos las gracias por acompañarnos en esta hora, damos gracias a Lenín por apoyarnos en la parte técnica. Muchas gracias. Yo quisiera saber si el pastor Pedro anda por ahí para que él nos despida y hagamos una oración. Pedimos al Señor, aparte de las medidas que debemos tomar, todas las medidas preventivas, todo lo que nos explicó Eva para pasar este tiempo de pandemia, que el Señor nos ayude también. El Señor está de nuestro lado para apoyarnos, ayudarnos a pasar este proceso. Él no nos dejará solos. Yo voy a pedir al pastor Pedro, que es el pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración, uno de los pastores, para que él nos ayude y nos despida en oración. Bueno, oremos. Señor, en esta hora estamos listos para llevar esta información, Padre, y con sabiduría aplicarla a nuestras vidas. Necesitamos, oh Señor, ser sabios, porque de alguna manera, oh Señor, la humanidad perece por falta de conocimiento. Señor, permite que nosotros podamos ser sabios a la hora de hablar con nuestra pareja, a la hora de hablar con nuestros hijos, a la hora de conducirnos, a la hora de analizar
la situación que vivimos, oh Señor, cuál es el lente por el cual, mediante el cual yo estoy viendo la realidad, si la estoy viendo con esperanza, la estoy viendo con desánimo, lo estoy viendo con una proyección futura, Señor, que podamos mirar, Señor, positivamente, o estamos viendo todo de manera negativa, Señor. Sabemos que nuestra mente y nuestras emociones afectan nuestra salud. Y muchas personas, oh Dios, enfermas porque sus pensamientos, porque están atrapados en un pensamiento derrotista, fatalista, negativo, Señor. Yo no me refiero a un positivismo, Señor, que una escuela que anda, Señor, de positivismo y todo positivo, sino con una realidad, oh Señor, de que podemos confiar en ti, de que sabemos que tú estás ahí, Señor. Por eso dice tu palabra, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Señor, permítenos acercarnos más a ti, Señor, para ver un futuro más prometedor, precisamente porque dice tu palabra que tú tienes planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, Señor, y nos aferramos a eso, Señor, y eso trabaja nuestra mente y eso trabaja nuestras emociones. Padre, permítenos mirarnos de tal manera, oh Señor, que podamos ser parte de un equipo en nuestro hogar, Señor, en el que yo no estoy solo, en el que las cosas no se hacen por mí y para mí no soy el centro. Primero, que tú seas el centro, y segundo, que podamos poner a los demás, oh Señor, al mismo nivel que a nosotros, oh Señor, no teniendo más alto concepto de nosotros el que debemos tener. Y de esa manera saber que si me toca fregar, yo voy a fregar, si me toca trapear, yo lo voy a hacer. Si me toca, Señor, unirme a las labores del hogar, Señor, ayudar con los niños si es necesario, porque soy parte de un equipo, Señor. Y mi participación es importante para que salgamos en bien de todo esto o salgamos mal. Permítenos salir bien, Señor, sabiendo que tu palabra tiene consejos para nosotros, para estar bien. Oh Señor, gracias porque tu vida, tú ofreces una vida en abundancia y hoy nosotros queremos asimilarla, Señor, tener una mente positiva, una mente, oh Señor, esperanzadora, viendo las cosas, oh Señor, de una manera que nuestras emociones estén protegidas, nuestra mente esté protegida y también, oh Señor, prevenir nuestra salud de una manera favorable. Gracias por Eva, Señor, por su participación, por ser un instrumento para traer esta información. Sigue trabajando en su vida, sigue acercando a ti cada día y a tu palabra, y que ella pueda seguir siendo un testimonio de ti, Señor, un testimonio, un ejemplo para esta sociedad, oh Señor, que necesitan jóvenes, oh Señor, que le digan, se puede lograr, se puede hacer, y hay una manera correcta de hacerlo y hay éxito allí. Señor, gracias por SICRI y gracias por esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.